Los titulares abundan sobre las precarias condiciones de vida en nuestro país sin ahondar demasiado en explicaciones lógicas, muchas veces con hálito sensacionalista y siempre hurgando en la herida dolorosa de la migración de miles y miles de cubanos que en los últimos años de sostenida crisis no han encontrado mejor camino para mejorar su suerte que abandonar Cuba. Esta realidad de escasez de alimentos, fallo de servicios públicos, apagones, que todos los que aquí vivimos conocemos, se trata de mostrar como responsabilidad exclusiva del gobierno, ignorando factores de decisivo peso como el bloqueo. De esa crisis y de cómo intentan capitalizarla los enemigos de la revolución estaremos hablando hoy. Subo el volumen para que en su barrio sepan que ya empezó con Filo, el programa de la contrapropaganda comunista. Un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, hagamos un pase de lista para ver qué ha ocupado la atención en redes y medios en la última semana. Allá va eso. Yo necesito que alguien me diga si es verdad que se fue del parque. ¿Quién tú sabes? Porque ya yo compré el cake, los refrescos y la cerveza y todavía no he podido comenzar la fiesta. Así parecía celebrar parte de la fauna contrarrevolucionaria ante la supuesta noticia de que el general de ejército Raúl Castro Ruz había fallecido. Se repite, en definitiva, lo que ya sucedió con Fidel. Se desesperan por un suceso natural que no han podido provocar artificialmente y que piensan cambiará una realidad política que no han tenido el valor ni la inteligencia de modificar. Pero, ¿qué se puede esperar de esta claque dirigida a control remoto por políticos miameros que ni siquiera se cuidan entre ellos? Ahora, Marquito del Parquecito no puede decir que los haitianos se comen a las mascotas de las personas, porque tiene una comunidad haitiana bastante grande en el estado de la Florida, pero no sale a decir que es mentira. Cuando la jugada se pone dura, se salen con la gracia. En vez de salir a defender a los haitianos y decir que eso es mentira, como hizo el gobernador de Ohio, republicano, pero ha sido un traidor a los hispanos y ha sido un traidor a la causa, todo por trepar, porque es un trepador, mala gente. Mientras la mafia cubanoamericana se devora a sí misma con la rapacidad de buitres disputándose migajas, la política revolucionaria sigue teniendo presencia en el escenario mundial, no ya en la reciente sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, relevo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, fue invitado a la ceremonia, a diferencia de otros jefes de Estado, y desde México habló sobre la especial relación entre AMLO y nuestro país. Ustedes conocen a Andrés Manuel López Obrador, ha sido uno de los presidentes mexicanos que más ha hecho por Cuba. Se ha comportado como un verdadero amigo, como un verdadero hermano de Cuba. En medio de las condiciones más difíciles por las que nosotros estamos viviendo, el apoyo de López Obrador siempre ha sido directo, coherente con su ética como revolucionario, como dirigente, y también profesando un amor hacia Cuba. Y precisamente la solidaridad del México de AMLO ha sido un apoyo en medio de circunstancias muy complejas para nuestro país. Mientras otros gobiernos han aprovechado la coyuntura para atacarnos, sumar medidas coercitivas o construir una campaña de descrédito, ejemplos como el de AMLO nos reafirman en el camino correcto. Y qué decir de los medios hegemónicos y su análisis sesgado de la realidad cubana. Pero de eso que nos hable Cuba Información. No es necesario ser un economista experto para saber que la causa principal de la crisis cubana es el bloqueo a su economía por parte de quienes controlan o condicionan el comercio, el crédito, las inversiones, el transporte y el sistema financiero internacional, el gobierno de Estados Unidos. Puede ser discutible si las medidas desesperadas de La Habana para paliar la situación son más o menos acertadas. Esta evidencia obliga a Washington a un importante esfuerzo por silenciar, negar o minimizar el impacto de su política de carácter criminal sobre el pueblo cubano. Para camuflar su guerra económica, desarrolla una intensa guerra comunicacional a través de medios subvencionados y medios corporativos aliados.
Otra de las tácticas desinformativas es minimizar el impacto de la guerra económica de Estados Unidos, incluyéndola en un paquete multifactorial. La situación es producto del mal manejo en la política económica del país, de los rezagos de la pandemia y de las sanciones de Estados Unidos, nos dice el canal alemán Deutsche Welle. Washington persigue y tapona todas las fuentes de ingreso y suministro del país, desde las inversiones al turismo, pasando por los convenios médicos o la entrada de petróleo. No es una más de las causas, es la causa estructural esencial de la situación, que sería radicalmente diferente sin el bloqueo de Estados Unidos. Sobre el bloqueo y la difícil situación del país volveremos luego, pero ahora hagamos un alto en el camino para recordar que hay naciones hermanas sometidas a asedios mucho más virulentos. Jorge Luis Iglesias tiene al Medio Oriente, sobre todo a Palestina y al Líbano, y a la creciente agresividad de Israel en la mira. Este video que acabamos de ver en pantalla muestra a un periodista que se encontraba en medio de una conexión en directo cuando una bomba explota y le hace saltar de la silla. El hombre ha resultado herido como una víctima más de los cientos de miles de libaneses que en los últimos días han sido bombardeados. Familias enteras huyen del sur al norte de su país, mientras Tel Aviv mantiene su ofensiva contra Hezbollah. De hecho, en las últimas horas, el ejército de ocupación de Israel anunció el inicio de una invasión terrestre en la zona del sur del Líbano con el objetivo declarado de destruir sus instalaciones e infraestructuras. En un momento en que la región nunca había estado tan cerca de arder en llamas, las potencias imperialistas y su inquebrantable apoyo a Israel, al genocidio de los gazatíes y a la extensión de los asentamientos en Cisjordania son las principales responsables. Es por eso que el intento de silenciar a los que entregan su voz en favor del pueblo palestino, como el jugador del equipo noruego Rosenborg, que rechazó la oferta de jugar para el equipo de Israel, o el caso de la tan conocida Greta Thunberg, la activista que se hizo portada por luchar contra el cambio climático hasta que decidió ponerse una cufilla en sus hombros. A continuación, le mostramos. El extraño caso de Greta Thunberg. En 2018, Greta estaba en todas las portadas, una joven activista luchando contra el cambio climático. Con solo 15 años, se convirtió en una celebridad mundial, pero todo cambió cuando hizo algo que cualquier persona decente hubiera hecho. Alzó su voz en contra del genocidio del pueblo palestino. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Desde entonces, desapareció de todas las portadas, y cuando aparece en los medios, es para criticarla. Incluso ha sido arrestada por protestar contra Israel. Es más, Greta cambió mucho y para bien. Descubrió que el medio ambiente no se puede proteger mientras exista el capitalismo. It is a system defined by colonialism, imperialism, oppression and genocide by the so-called global north to accumulate wealth. Y mágicamente dejaron de invitarla a eventos. ¿Este es el mundo libre occidental que tanto presumen? Libertad, pero solo si sigue sus reglas y narrativas. No sabemos qué pasó con la libertad de prensa y de expresión que se tiene en el país de la libertad. Por otra parte, vean la respuesta de George Galloway, el conocido político escocés del Partido Laborista de izquierda, cuando le insinúan ser racista por defender a Palestina a una persona que conoce profundamente el valor de la justicia y la igualdad. Nos vemos en la mira. That throughout the entirety of my time underground in South Africa under apartheid, every house I slept in, every dinner I ate, every car I drove in was provided by Jewish activists of the African National Congress. So Jews don't have to be on the side of apartheid. They don't have to be on the side of racism. That I worked against apartheid in South Africa. Do you imagine that I would turn up at a university and debate apartheid with a supporter from South Africa of the apartheid system? I'd rather punch him in the face than debate with him. Why? Because apartheid is a racist poison. It is the worst kind of fascism. And I would never debate with any supporter of South African apartheid
Why should I debate with a supporter of Israeli apartheid? Bueno, el problema de Cuba es un embargo criminal. Y el embargo se hace, como ha dicho el camarada que ha llamado de La Habana, para llevar a la gente a la miseria absoluta. Porque el objetivo del embargo es llevar a la miseria y a la pobreza extrema a la población para que la población se levante contra el gobierno. Falso. La pobreza extrema en la que viven hoy el 89% de los cubanos no es responsabilidad del embargo. Es culpa del comunismo empobrecedor que rige en Cuba hace más de 60 años. Cuba comercia con todos los países del mundo, incluidos los Estados Unidos. Con embargo, o sin embargo, no existe un país en el mundo en el que el comunismo no haya generado otra cosa que miseria. Fuente Arial 12. Así, sencillamente se anula el impacto del bloqueo en Cuba. Es falso, Cuba puede comerciar con cualquiera y el culpable de todo es el comunismo. Por eso siempre es bueno volver a la contundencia de las cifras, de los argumentos, que son nuestra mejor arma. Del 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de este año, el bloqueo causó daños y perjuicios materiales a Cuba en el orden de los 5.056 millones de dólares. Es decir, más de 5.000 millones de dólares, lo que significa un incremento de casi 200 millones de dólares respecto al periodo anterior y con un peso extraordinario en una economía de dimensiones pequeñas como es la nuestra. Esto significa un impacto de 421 millones de dólares mensuales. Cada 30 días se acumulan daños en el orden de más de 400 millones de dólares. Imaginarán ustedes sus efectos. Diariamente tiene un costo del orden de 14 millones de dólares. Cada 24 horas, 14 millones de dólares. Más de $500,000 por cada hora de bloqueo. El bloqueo no es la única causa de la crisis en Cuba, pero sí que es la principal. Decir otra cosa sería un sinsentido. Y si es en definitiva una excusa para nuestra ineptitud, que nos quiten la excusa. Bravos no nos vamos a poner. Claro que independientemente de si quitan o no el bloqueo, cosa que a estas alturas del campeonato parece poco probable, debemos revisitar lo que hemos hecho en materia económica en los últimos 15 años. Porque si bien es cierto que no podemos revertir los efectos de la guerra económica que libra contra nosotros el imperio más poderoso de la historia humana, sí que podemos ajustarnos para que no campee por sus anchas la desigualdad, esa variable fundamental para el sostenimiento de un proceso de justicia social y soberanía popular como es la Revolución Cubana. Síganos en nuestras redes sociales. El jueves, si todo sale bien, estaremos en otra directa por Facebook, y si nos quieren ver en persona, este viernes toca Peña de la Pupila Afilada, que estaremos dedicando a los CDR y a la HS. Así que habrá caldosa y música, eso está garantizado. Por acá, por el vidrio, regresamos el martes. Crucen los dedos. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.